Importantes que estuvieron dentro de la casa Hammer, sobre todo mencionábamos como detalles muy importantes los actores, o sea, Peter Cushing, ayer estaba Christopher Lee, aquí pues bueno, también un montón de actores británicos importantes y un muy cuidado detalle en la dirección de arte, jugando con los elementos góticos de la novela de Mary Shelley. En este caso no nos vamos a meter con los demás monstruos, pero que finalmente va a funcionar de una manera muy especial. Es decir, el ciclo de los monstruos de Hammer son aproximadamente 30 películas, entre todos los monstruos que filmaron, contando a Drácula, a la momia, a Frankenstein, hablábamos también de El Hombre Lobo, que nada más hay una película, y bueno, otros espectros por ahí que se colaron, y que bueno, para 1967 pues ya las cosas cambiaron bastante, es decir, ya estamos hablando de un cine moderno, estamos hablando de un cine ya mucho más contemporáneo de nosotros, y donde también Hammer tuvo que entender que pues tenía que revitalizar muchas cosas o si no su producción se iba a acabar. De hecho, esta película cuando se exhibe en 1967-68 en el mundo entero, ya se pasa en programa doble. Se pasa en programa doble con una película que se llama El Sudario de la Momia. Entonces, pues bueno, la gente iba a ver el 2x1 y se llevaba una muy agradable sorpresa con lo que acabamos de ver. Es algo que Hammer va a tratar de hacer todavía un poquito más hacia los 70 con otra línea de monstruos que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, basados en la novela de Robert Stevenson, pero hay un título sumamente importante en esa línea que se llama Dr. Jekyll and Sister Hyde. ¿Sí? Es decir, el Dr. Jekyll, que es este científico victoriano, perverso, que quiere entender el lado malvado del ser humano, que es inherente a la condición humana, se toma su pócima, pero en vez de convertirse en Mr. Hyde, que era una especie de porro desatado que comete atrocidades enormes, pues aquí se convierte en mujer, ¿no? Y desde luego en un cine y en un momento de la historia donde las cuestiones de género, el feminismo a la vuelta de la esquina y muchas cosas se van planteando, pues esa película fue sumamente criticada en su momento. Ahora es una película de culto, ¿no? Dr. Jekyll and Mr. Hyde, porque efectivamente hay un cambio de géneros, es como Ranma y medio, ¿no? Las películas de Hammer hay un cambio de género, hay un cambio de sexo y el personaje tiene la dualidad no de entender esta parte monstruosa del ser humano, sino la parte femenina de un hombre, que es en este caso el Dr. Jekyll, ¿no? Pero Hammer se pudo dar el gusto de hacer lo que querían y entonces finalmente esta película que les decía yo que estuvo en una especie ahí de infierno creativo de toda la serie de Frankenstein, es la cuarta película que se realizó y donde pues las preguntas que podemos hacer son muy directas, es decir, Víctor Frankenstein, como decíamos al principio, y era algo que decía Scorsese de por qué era de sus películas favoritas, dice, las 6 películas de Hammer con Frankenstein son Frankenstein haciendo 6 experimentos diferentes, ¿no? En todas las películas se sale con la suya. Incluso en la anterior a esta lo matan y resulta que lo reviven, ¿no? Entonces el personaje no tiene ningún asidero moral. El personaje simplemente tiene cadáveres y a los cadáveres les va haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces dice Scorsese algo, dice, bueno, para Hammer cada vez que retoman a Frankenstein es un experimento diferente y es tratar de empujar más y más y más hasta dónde puedes llegar con la fórmula de Frankenstein hasta que finalmente se agotó. O sea, ya cuando Frankenstein pelea contra el monstruo de otros mundos, pues sí, ya sabemos que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Peter Cushing siempre fue el Dr. Frankenstein y alguna vez entrevistado para millones de revistas y libros de cine de terror, él decía que Terence Fisher en particular, porque hubo otros directores que dirigieron las otras películas, estas dos son de Terence Fisher, Fisher le decía, haz lo que se te pegue la gana, o sea, ya diviértete. O sea, ya diviértete, llévalo al extremo, que sea de un cinismo feroz el personaje, e incluso, le decía Terence Fisher, hasta como héroe te van a ver.
O sea, en un momento dado tú te vuelves el héroe de la película y no el villano. Aquí es el héroe de la película. O sea, finalmente, cuando ya se armó todo el desmadre, el único que puede parar lo que va a ocurrir y que incluso tiene la idea de salvar al último de los babosos estos riquillos, es el doctor Frankenstein. La policía no hace nada, nadie hace nada, y finalmente pues quiere el destino que Víctor Frankenstein, que el varón Frankenstein llegue tarde, y la otra ya se despachó con el cuchillo del pan al Johann, y pues bueno, viene además la inmolación del personaje. O sea, aquí vean cómo las reglas del juego han cambiado. En las anteriores películas el monstruo era el que sobrevivía y todo el mundo estábamos al pendiente del monstruo. Aquí el monstruo no importa, igual que ayer vimos que hay muy poca importancia acerca del monstruo, y el doctor Frankenstein es el que va sobreviviendo de película en película, ¿no? Entonces aquí sí le dijo, tú diviértete, haz lo que quieras. Imagínate que la película empieza contigo adentro de un refrigerador, y entonces te abren y resulta que estuviste muerto 1 hora y no sé qué. Entonces haz lo que quieras, ¿no? Entonces bueno, Peter Cushing está sumamente divertido aquí. Ayer todavía lo veíamos más dramático, ¿no? Todavía más shakespeariano, todavía más armando un personaje. Aquí hay solo una secuencia donde Peter Cushing regresa un poco al tono del Dr. Frankenstein de ayer, cuando hace toda esa disertación sobre el alma, ¿no? A ver, entonces tú te mueres, pero el alma, ¿dónde queda? ¿Y qué tal si podemos? Es la única escena. Las demás está muerto de la risa, rascándose la panza, haciendo lo que quiere, ¿no? Están juzgando a Hans, que ya se lo está a punto de cargar el payaso completito, y con su libro, ¿no? ¿Y usted quién es? Es un hombre muy ocupado, ¿no? Ah, muy bien. Oiga, pero este es doctor. Dice, sí, soy doctor, pero el de medicina, no, de medicina, derecho, física, cuerdas, ¿no? Cuerdas astrales, ¿no? Y le dicen, no, y también es brujo. Ah, no, si hablan del doctorado en brujería, lo consigo, ¿eh? No, qué balls tiene, ¿no? El doctor Frankenstein, ¿no? Y este cinismo así de que va a celebrar con una botella de champaña, pues sí, pero páguela, ¿no? Entonces, bueno, van a cenar, entonces bueno, no tienen para cenar, y entonces el doctor le dice, oye, al chavo, ¿no? Que trae el cuchillazo que le metió Hans, mire, el señor es doctor, si quiere lo puede consultar, generalmente cobra 10, pero le va a cobrar 5, y entonces ya con esos 5 pagan la cena, ¿no? Entonces es de una inteligencia verdaderamente terrorífica el doctor Frankenstein, ¿no? El varón Frankenstein. Ahora, la película es muy padre porque si bien seguimos el drama de Frankenstein y de ahora esta nueva idea que dice el cuerpo finalmente se pudre, el cuerpo se echa a perder, pero el alma no se echa a perder. Entonces podemos preservar el alma, y claro, aquí le inventaron esa especie de paraguas de metal donde resulta que el alma queda así como una pelota luminosa ahí guardada y adentro de una caja, que de un lado es amarilla y del otro lado es roja. Entonces bueno, ya separó el alma, ¿no? Que era lo que decía precisamente Scorsese de por qué le parece una película que va mucho más allá de la idea original de Mary Shelley. O sea, vamos viendo cómo se bajan los balones, ¿no? Primero, se supone que Mary Shelley escribe Frankenstein como una posibilidad de vencer a la muerte que a Mary Shelley la rodeaba por todos lados desde el momento mismo de su nacimiento, por la muerte de la madre, y que ella se consideraba un monstruo. Entonces la novela de Mary Shelley es una tragedia que va corriendo en dos bandas. Por un lado, la tragedia de un científico que, rompiendo las reglas de la ética, crea algo monstruoso y finalmente se tiene que dar cuenta de las consecuencias que ese acto le va a traer. Y por el otro lado, la enorme tristeza y soledad de un monstruo que es aventado al mundo por su creador, sin agua va, y que en un momento dado le va a exigir al creador una forma de arreglar esas diferencias para que finalmente el creador, cuando traiciona los deseos de la criatura se vuelve su perseguidor y los dos terminan en el Polo Norte. Eso es Mary Shelley, pero los Hammer y Universal le han venido dando más vueltas al asunto, ¿no? Y mucho más la Hammer, o sea, teniendo el personaje de Victor Frankenstein en este tono de cinismo, ¿no? Que le dice, a ver, usted, ni se preocupe, usted es el doctor de aquí, ¿no?
lleva 30 años de doctor de aquí, se sabe los secretos de todo el mundo, pues monetízalos, ¿no? Y entonces le saca dinero al otro y lo hace que invierta todo en el laboratorio. Frankenstein se la pasa así de, a ver, ya, ahorita que acaben lo que están haciendo, no me interrumpan, yo estoy ahí arriba. Entonces Frankenstein se la pasa bien consiguiendo cadáveres y haciendo todo lo que él quiere hacer. Con el otro pobre doctor que pues ya es más alcohólico que otra cosa, ¿no? Pero entonces, bueno, caemos en la otra historia que es muy interesante y muy macabra, que es la historia de Hans. La historia de Hans es una tragedia por sí misma. Desde el inicio, que es muy crispante con este condenado a muerte que está haciendo chistes, que se está burlando de la situación, que le está diciendo al cura, le empieza a dar los santos óleos, y al cura le dice, oiga, si me está rezando a mí, pues rece fuerte porque no lo oigo, ¿no? Y lo siguen subiendo. Oiga, ay, qué divertido, y de repente, pum, se cae la hoja de la guillotina. Casi, pero no era suficiente. El otro está en la pachanga, o sea, y de pronto alcanza a ver a su hijo que lo está viendo a lo lejos. En ese momento el hombre entra en pánico y finalmente no va a dejar de ocurrir su ejecución, pero es muy interesante cómo psicológicamente la película habla del tema del trauma, y no nada más en términos narrativos, en términos estéticos y visuales. A ver, todo el reparto tiene que pasar por la guillotina en toda la película. O sea, es como la entrada a León, ¿no? O sea, o entras por ahí, no entras por otro lado. Y entonces, guillotina a la derecha, guillotina a la izquierda, guillotina en el amanecer, guillotina al atardecer. Y bueno, para pues el pueblo, ¿no? Es un lugar también es un lugar macabro, pero también es un lugar de solaz y esparcimiento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando viene regresando Cristina de su cita médica, que quien la acompaña dice, chofer, apúrele porque nos lo perdemos, ¿no? Es ese grado de cinismo y de crueldad que ya hemos visto en otras películas relacionadas con Frankenstein, donde hay un personaje que dice, sí, yo le quiero amarrar las manos y lo quiero prender y no sé qué. Bueno, ahí tienen lo mismo. Entonces, bueno, Hans crece, se convierte en este cuate bastante mamey que acabamos de ver, que se me figuró. Otra vez, no sé, referencias mías a La Bella y la Bestia. Es Gastón, ¿no? De La Bella y la Bestia. Entonces, bueno, el cuate pues es bien plantado, bien dado, es asistente de uno de los asistentes del doctor Frankenstein, lo mandan por una botella de champaña, no le dan dinero, lo mandan por una botella de champaña, y ahí se arma el drama de la película, porque resulta que el dueño de la posada es papá de una chica que tiene una malformación bastante severa, no solamente en el rostro, sino en el cuerpo también, que está todo el tiempo ocultándose, que es un personaje que está marginado, que por ahí ella llega a contar que el padre nunca la sacaba ni a la esquina, porque al papá le daba una profunda vergüenza tener una hija así, y eso nos conecta con la novela de Mary Shelley. O sea, este rechazo de Víctor Frankenstein a la criatura, que luego le va a salir profundamente caro, donde le dice, ¿no? Ya la criatura, cuando se encuentran aquella vez, el único encuentro entre ellos después de que fue creada el monstruo, que le dice, ok, tú me rechazaste, te doy horror, te doy asco, no hay bronca, nada más resuélveme lo que tengo que hacer y yo no me vuelvo a aparecer en tu vida, ¿no? Entonces, este padre que rechaza a la hija por ser una hija monstruosa es una línea a la novela de Mary Shelley, pero como por la izquierda, ¿no? Y como de este lado, pero ahí está. Luego, pues bueno, finalmente aparecen estos tipos, estos riquillos, que a mí no sé por qué me da esa vibra como decir que si fueran los de Naranja Mecánica. Sí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí. O sea, güeyes que nada más están en el plan destructivo, mamón, porque además aquí digo, los de Naranja Mecánica ni siquiera mencionan su cuestión económica. Estos todo el tiempo están, uy no, si tú me sirves mal el vino, mi papi se entera y te quita la licencia, ¿no? O sea, son hijos de los de Sedubi, yo creo, ¿no? Ahora, entonces, estos personajes que nada más se dedican a destruir, pues van sobre Cristina, están muy clavados con la cuestión de Cristina, y claro, pues nuestro Hans no va a dejar, porque ya luego entenderemos, en una escena que seguramente fue muy audaz para su época, Hans está durmiendo desnudo en la casa de Cristina, está dormido con Cristina, y Cristina es este monstruo. Entonces otra vez tenemos estas dualidades de
que finalmente hay algún personaje para quien esa parte monstruosa no importa. Porque Hans también, a su manera, y a pesar de ser el cuate mamé y guapo que es un monstruo, porque todo el mundo lo considera el hijo del asesino, el hijo del guillotinado. Y por eso en el juicio tiene absolutamente todas las de perder. Esa frase, ¿no? Como de tal padre, tal hijo, y de ahí no lo van a sacar. Y finalmente todo el mundo le ha venido diciendo en la vida, tú también tú vas a perder la cabeza en la guillotina, porque ya traes un destino manifiesto, ¿no? Entonces, pues bueno, Hans defiende a Cristina, estos maloras acaban matando al papá y finalmente Hans será enjuiciado, no habrá escapatoria, uno de los testigos está borracho, que es el doctor, ¿no? El otro doctor, el doctor Frankenstein le vale madre, ¿no? Y todos los demás les vale, y entonces Hans es guillotinado, finalmente se cumple ese destino manifiesto. Cristina observa la ejecución, todavía tenemos la muy bonita toma de cómo tomamos la cabeza de la canasta y la echamos a un costal. Ya se hizo un deal por ahí de que, oye, yo necesito el cuerpo calientito antes de que pase una hora, para que, no, tú no preguntes, ya tú verás qué pasa, ¿no? Entonces ya se hizo todo un deal y finalmente él muere ejecutado y Cristina se ahoga en el río, se avienta al río, se quita la vida. Entonces el doctor Frankenstein dice 2 por 1, entonces bueno, vamos a organizar aquí a ver qué pasó. A Hans le quitan el alma y a Cristina, cuando se entera que Cristina ha muerto, dice, perfecto, era lo que nos hacía falta. Hay algo muy interesante, la cuestión del revivir a Cristina a través de inyectarle el alma de Hans, pero también corregir estéticamente el asunto. O sea, hay esta parte también perversa del doctor Frankenstein de, bueno, la pudo haber dejado igual, pero el otro le dice, híjole, es que la verdad yo no le dije de este cuerpo porque este cuerpo está retorcido, está chueco, ella trae aquí, dice que es una especie como de tumor en la cara. Dice, no, pues no sirve. Tú pégame, ¿no? Y entonces ahí le mueve, y de repente le quita las vendas y sale esta guapura que se llamaba Susan Berger, una modelo alemana que venía calientita de Playboy, por cierto. Venía calientita de Playboy, nada más que le tuvieron que poner doblaje para que hiciera la voz tan así bonita, suavecita que dice en la película, porque tenía de estos acentos tipo Werner Herzog, ¿no? Entonces, no, pues se iba a oír muy feo, entonces finalmente decidieron doblar a la pobre chica, pero guapísima, ¿no? Entonces el doctor la vuelve perfecta, pero le inserta un alma que no es la suya, aunque es un alma muy cercana a ella, porque finalmente eran amantes, y finalmente los dos monstruos del pueblo se entendían. Entonces, como que hace pues es eso, ¿no? Es el 2 por 1, el alma y el cuerpo, ¡pum! Entonces, pues todo va bien hasta el momento en que venga la venganza de Hans desde el inframundo, que controla los pensamientos de Cristina y la va a empezar a mover al asesinato de estos tipejos. Ahora que bueno, realmente uno agradece el destino que sufre cada uno de esas bestias, ¿no? Porque uno les hubiera hecho lo mismo. Aquí tiene que venir todo este proceso, pero hay momentos que también nos acercan de manera oblicua, paralela a la novela de Mary Shelley. ¿Cuántas veces les dice Cristina, oiga, ¿me puede decir quién soy? Se hacen turbogüeyes el doctor y sobre todo el varón Frankenstein. No, usted tranquila, usted siga con su vida, ¿no? Está guapa, ¿no? ¿Qué más quiere? Entonces usted siga con su vida y ahí la tienen cortando leña, que ese es un corte de montaje padrísimo. En el momento en el que le cortan la cabeza, corta la leña y uno entiende perfecto qué fue lo que pasó sin ver los chorros de sangre. Pero pues bueno, a través de la mente, a través de las ideas de Hans, Cristina va eliminando a todos y cada uno de los villanos de la película, hasta que al final, una vez cumplida la venganza, Cristina se inmola. O sea, el monstruo nuevamente termina inmolado en una película de Hammer. ¿Sí? O sea, el destino del monstruo casi siempre es desaparecer, destruirse, fundirse, desintegrarse, como en la novia de Frankenstein, aparentemente morir quemado en un molino,
ayer lo pozolearon y hoy el monstruo decide arrojarse al agua y finalmente desaparecer. Muere o no, quién sabe, eso ya vinieron 2 películas más, ya no sale Cristina nuevamente, entonces lo más seguro es que pues ahí se fue en la corriente y nuevamente muere. Pero esta cuestión de el alma masculina en el cuerpo femenino y esta cuestión de una mente masculina que obliga a un cuerpo femenino a matar, nada más vayan poniéndole palomitas, son asuntos muy importantes que en 1967, cuando la película se estrenó, y que seguramente bajita la mano ahí, después de ver El sudario de la momia, te aventaban Frankenstein creó a la mujer, pues sí, la gente se va a haber quedado, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, entonces acabo de ver al primer monstruo transgénero de la historia del cine, pues sí, y vean hoy domingo 12 de octubre, día de la raza, de la hispanidad, el día que un grupo de indígenas descubrió perdido a Cristóbal Colón porque no fue al revés, ¿no? Pues resulta que ustedes acaban de ver el primer monstruo transgénero de la historia del cine. Es muy interesante realmente ese planteamiento y toda la seducción y todo cómo va manejando las cosas, el que las víctimas escuchen la voz de Hans es muy inquietante. Ella trae su cabecita ahí, tiene ahí en su altarcito, ¿no? Y finalmente acaba con todos, pero a ver, ¿qué más retorcida quiere en una película donde tenemos un monstruo trans y además un villano que se acaba volviendo el héroe de la película? Porque al menos en los últimos 10 minutos el varón quería salvar a este cuate. Ya llegó tarde, pero finalmente él era el héroe de la película, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, es una idea de lo que Hammer hizo con el monstruo de Frankenstein. Obviamente, si es una película que se exhibía con La Momia 4 y que de repente en un cine seguramente de segunda corrida el joven Martin Scorsese cayó a ese cine y dijo, órale, ¿qué acabo de ver? ¿No? Pues finalmente esa sensibilidad es lo que importa. Hay películas de Hammer de todo, o sea, si ustedes se ponen a ver algunas de las obras importantes del ciclo, está esa cuestión estética, están esos grandes actores, está ese cinismo, ese erotismo, esa utilización del color, de la música, de dar una idea, sobre todo, de que hacer cine de monstruos no es hacer porquerías. Esta película está perfectamente bien realizada, perfectamente encuadrada, el vestuario, la fotografía, la música, las actuaciones son de otro nivel, o sea, los gandules estos, los gandayas, son Royal Shakespeare Company también. Y les ves las caras y les ves la actitud, sobre todo el güero, que es el que dan más ganas de sonarle, pero me recuerda mucho Naranja Mecánica, y Naranja Mecánica es 5 años después de esta película. No sé si el maestro Kubrick, por ahí en una vuelta que se dio, se echó a Frankenstein creó a la mujer y dijo, oye, pues si quiero hacer la novela de Anthony Burgess, pues ahí los tengo ya, ¿no? Incluso el matar a punta de bastonazos es lo que hacen Alex y los drugos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ahora que la volví a ver, dije, esos son los drugos, esos son los de Naranja Mecánica, ¿no? Y claro, ya es una película para el mundo de los años 60, casi llegando al 68, casi llegando a los 70, casi llegando al feminismo. O sea, ya se están haciendo unos cuestionamientos muy fuertes. Es una película mucho menos clásica que la de ayer. Esto ya está en un plano de un cine muy contemporáneo, con muchas ideas muy ricas. Y bueno, pues ahorita ya les paso a ustedes la voz, pero la próxima semana vamos a tener qué pasa con el monstruo y Mary Shelley y toda esta mitología en los años 70. Vamos a ver 2 visiones muy encontradas. El sábado, para que nos vayamos muy contentos en la noche de reírnos, vamos a ver Frankenstein en parodia. Nada menos que El joven Frankenstein de Mel Brooks, que pues bueno, ahorita ustedes que están súper frescos con la mitología, la van a gozar enormemente porque es toda una falta de respeto a todo lo que hemos visto en 2 semanas. Pero el domingo se va a poner más groovy la cosa. Yo espero que no nos dejen aquí porque si alguien entra se puede espantar mucho. Vamos a ver qué logran hacer Paul Morrissey y Andy Warhol con Frankenstein en una película cuasi porno de los 70, o sea, no crean, no. Y no Deep Throat, esto es más, mucho más softcore.
pero es una película que con el puro título ya la atención está asegurada. Se llama Carne para Frankenstein, ¿no? Entonces vamos a entrarle a los años 70 y vamos a ver qué hicieron Mel Brooks y sobre todo esta película de Carne para Frankenstein, que va a ser un descubrimiento para todos ustedes. La mano de Andy Warhol está ahí, y de toda esa cultura underground americana está en esa película, y se van a sorprender, realmente se van a sorprender mucho de Carne para Frankenstein, además de que tiene, según yo, tiene como 30 años que no se ve. Entonces va a ser muy padre verla en pantalla grande. Lástima que no tenemos, porque la copia tampoco lo es, pero esa película era en tercera dimensión. Entonces todo lo que literalmente brincaba, le brincaba a la gente y era una gozada. Entonces nada más se la van a imaginar. Cuando vean las cosas que están muy de frente a ustedes, ahí se imaginan que los tienen aquí, pero ya eso es cosa de ustedes. A ver, coméntenme, ¿qué les pareció Frankenstein Created Woman? Adelante, Ana. Me encantó. Que ayer de broma decía por el título, ¿no? Me ofendo desde antes, pero está increíble, o sea, sí. Me gusta mucho que trata el tema de la identidad más profundo. Sí. No solo en la cuestión de que tanto el doctor Frankenstein se pregunta dónde estaba mi alma, por qué se quedó, cómo la trajo y si la puedo atrapar. Sigue habiendo esta cuestión de la trascendencia, ¿no? De atrapar el alma, sí, para entonces, si el cuerpo finalmente va a decaer, bueno, conservar el alma. Entonces ya va más allá. Pero también cuando le quitan el vendaje, en las otras películas, en todas, lo importante era ellos viendo al monstruo y el monstruo completamente vendado, y de pronto se quitaba todo. Y aquí la vemos desde la perspectiva de ella, porque ve borroso cuando empieza a ver. Entonces ya desde ahí, pues ya tenemos esta idea de que ella también es importante, ¿no? Lo que ella va a percibir aquí y demás. Y después viene este cuestionamiento de ella misma, de quién soy, pero quién soy, ¿no? Pero no soy yo, cómo era antes, cómo me veo. Y no la dejan ni siquiera verse en el espejo al inicio. No. Y conforme va comprendiendo, bueno, pues ya, ¿no? Ya tiene ahí su cabeza parlante y ya entiende lo que tiene que hacer, ¿no? La venganza. Me gusta mucho que es una película de venganza. Sí, me gustó demasiado. Sí, es como I Spit in Your Grave, ¿no? Nada más que con Frankenstein. Con Frankenstein. Sí. Me gusta mucho que cumpla su objetivo, efectivamente, que los tres mueran. Me gusta que no es tan explícita, a pesar de todo, o sea, esos cortes que tiene, a mí me impactó mucho el del hacha también, me gustó mucho. Y pues muchas gracias, sí me gustó muchísimo. La música está increíble, la música es padrísima. Al final, sí. Es lo que les decía yo, o sea, hay la idea de que, como es una película de terror, hazla lo más pinche que se pueda. No, o sea, aquí hay todo un gusto estético, formal. El pueblo se ve genial, ya no parece esta escenografía. Sí, está genial. Sí, ayer todavía se veía medio cartoncito, pero esta sí ya se ve mucho más elaborada. El vestuario de ella, el detalle de las mancuernillas, o sea, todo eso es precisamente lo que hace que una película de terror trascienda la aparente chafez del género para convertirlo en algo más. Sí. Por ejemplo, adelantándome un poquito a lo que van a ver de Mel Brooks, si Mel Brooks hubiera hecho Frankenstein Jr. en tono de guasa en mala onda, sería una película muy desagradable. Pero van a ver una recreación de los escenarios de Universal maravillosos, nada más que todo lo que pasa encima pues es paródico, ¿no? Pero bueno, aquí también, o sea, tanto la partitura de ayer como la partitura de hoy tienen drama, tienen matices, hay una orquestación, hay un guate detrás que pensó el tema de Hans y el tema de Cristina y el tema del Barón Frankenstein, o sea, hay mucho profesionalismo en Hammer. Y por eso Hammer tuvo el éxito que tuvo finalmente, ¿no? Me encanta que el Barón sigue siendo perverso. Sí. Su crueldad. No, aquí ya para la cuarta película ya Terence Fisher le dijo, haz lo que se te pegue la gana, o sea, pobre de ti que estás ahí encerrado o si no era Frankenstein era Van Helsing, ¿no? Entonces bueno, ya diviértete, ¿no? Y entonces aquí está completamente desatado, lo acaban de revivir y me encanta, algo que me encanta del personaje, nunca descansa y no deja de descansar a los otros tampoco, ¿no? Siempre está, ¿no? Acá vienen de cenar, dice, bueno, ya nos vamos, hay que ponernos a trabajar, muchas gracias, y el otro pobre viejito ya está que no puede con su alma, ¿no?
No sé si eso sea una referencia a esa parte que vimos en La novia de Frankenstein, donde Frankenstein está que ya no puede haciendo a la novia y llega al otro, no, you don't sleep, you work, ¿no? Pero me encanta Frankenstein que, así, venimos de la ejecución, bueno, no hay tiempo de comer, yo me voy acá, ustedes sigan haciendo lo suyo y ya, él nunca para, nunca se detiene. Lo más seguro es que después de que vio que Cristina se aventó a la cascada, va a agarrar el cuerpo del último y le va a poner cabeza de perro, a ver qué se le ocurre, ¿no? Esa es la personalidad de Víctor Frankenstein. Sí, no. Sí, no, pues varias cosas, ¿no? Ahorita hablando de la cascada, bueno, sí. Evidentemente me acordé de Poor Things. Sí. Digo, qué padre Muchas relación cosas hay tiene ahí, porque pues también sí, es claro. aventarte al río, la chava y todo esto, ¿no? Peter Cushing también me gustó esta como autorreferencia que se hace cuando pega el brinquito y cae. Sí, vuelve a pegar, ¿no? O sea, el golpe otra vez aquí de ¡ay! ¿No? Sí. Como de la película pasada que vimos. Ajá. Y y esta cuestión de naranja mecánica, por supuesto que son los drugos, y sobre todo a mí donde Ajá. me lo trajo mucho fue en la escena donde se están rebotando a Cristina, ¿no? Sí. Y en la escena de la violación de naranja mecánica que se Claro. ríe así gachísimo. La canción que le canta. Ajá. Eso es de una Eso. crueldad. Esa enorme. canción me recordó una película chafísima que vi de niña, Ajá. que no sé cómo se llama, Ajá. pero y sí era muy chafa, pero cantaban era de terror y cantaban una de Daisy, decían Daisy, Ajá. I think I'm crazy, y ahorcaban la chava con el cable del teléfono, pero Ay, era qué una bonito. cancioncita, algo Bien. así, nunca supe qué película fue, era Órale. de las que pasaban en la tele en la noche. De esas de noche de graduación. Sí, que veías tú a escondidas cuando había cena en tu casa o algo así. Pero no, muy padre. Los clásicos del Betamax. Sí. Uf, Sí, como de la noche de ¿cuántos los no mil vimos gatos. El despertar del diablo de Sam Raimi en el Betamax de Videomax? Que no era copia, era fotocopia, aquello era asqueroso. Sí, Adelante. Haciendo una recopilación de Sí. la primera que vimos, el papel de la mujer, Sí. de que sí es muy pasivo las primeras, ¿no? Casi nada más. Sí, totalmente. Y ahora ya es Sí, la principal, se podría decir, ¿no? En todos los años que se está viviendo. sí. Entonces ya no valía que se la ponga otra vez en una plan muy pasiva. Sí. Claro, la de ayer no, aparentemente no hacía nada, pero por lo menos Elizabeth tomaba su lugar que le correspondía, de gran señora, ¿no? Ahí del barón Frankenstein, y sí había un cierto interés por lo que hacía el marido, pero no mucho, pero ahí estaba ella, ¿no? Y aquí, pues el personaje ya es completamente activo, o sea, aquí además hay que entender, por eso es muy importante entender lo que pasa antes y después. Ya pasó psicosis. O sea, la gente ya está acostumbrada a ver cuchilladas en pantalla grande. Entonces, que aquí agarre el cuchillo del pan y se suene al Johan, ya la gente está acostumbrada a verlo, pero que lo haga una mujer, porque finalmente es una mujer, aunque sea un monstruo resucitado con un alma pirata y lo que ustedes quieran, finalmente es una mujer la que empuña el cuchillo, es una mujer la que empuña el machete, o sea, a ese le fue peor todavía, ¿no? Hay algunos pósters de la película que tienen la cara de Peter Cushing y a Cristina con su machete para cortar ¿no? Para cortar costillas. Y además a ese le escribe, ¿no? Le pone Hans, así, y es para que el pueblo, eso es para que el pueblo se prenda, porque entonces van a decir, claro, el idiota del pueblo resulta que regresó de la ultratumba, y luego van a querer linchar al barón Frankenstein, que dice, y para eso me vienen a interrumpir, ¿no? Así me encanta, para eso vinieron a quitarme el tiempo, ese güey ya se murió, vean la tumba, y pues sí, la tumba está, ¿no? Y la cabeza, yo no sé qué hicieron con la cabeza, no, pues es que Cristina la fue a sacar en la noche, para poder tener ya un diálogo con Hans, que trascienda solo la parte mental, Es ¿no? casi hamletiano. Sí, claro, es como la cabeza de Yorick, ¿no? Que toma Hamlet, en ese sentido que la toma Hamlet del panteón, como diciendo, Sí. pues en esto nos vamos a convertir todos, ¿no? Tú que le dabas alegría a la casa de mi padre siendo el bufón, y ahora ya no das risa, güey, ahí tiene el cráneo, ¿no? Que es lo que dice esa parte de Hamlet. Aquí pues tenemos un Hamlet muy retorcido, que es la cabeza de Hans, hablando con
hablando con Cristina, pero finalmente es un monólogo, Sí, porque consigo está hablando mismo. con él mismo, ¿no? Como un monólogo. No, sí, la película tiene un chorro de ideas que uno empieza. A ver, como, ¿qué vi? ¿No? ¿Qué vi? Ah, pues esto. No, por eso Scorsese se vuelve loco con ella, ¿no? Se entiende perfecto. Es una película súper obsesiva. Es una película. ¿Y quién es un gran maestro de los obsesivos? Scorsese, ¿no? Pero además Sí, la película sabe, perdón, sí, no, rapidísimo, no. sabe como cuando le dicen, pero ¿cómo? Pues con una super mega duper cirugía fabulosa, Sí. extraordinaria, o sea, porque no hay forma de justificar nada, es como Sí, no, perfecto. nada. Pero, y ellos mismos, hasta le cambió el color del cabello. La puso. Me encantó que lo pusieran en Le el guión, echó o sea, podían Claire. haber omitido y pues hay que... No, le echó su Clairol y vámonos. Ya es rubia, casi rubia platinada, ¿no? Es que bueno, pues si la actriz es actriz modelo, lo que fuera, estaba tan guapa, pues sí, el otro monstruito ahí, Frankelda, pues no queda, ¿no? Entonces sí la tienen que poner, y sí lo dicen, y es un toquecito ahí de humor negro, hasta el pelo le cambió. No, deja tú el pelo, o sea, el pelo es lo de menos, ¿no? Sí, la verdad. La película de ayer, Buenas noches, me gustó bastante, pero la de hoy creo que seguro la verdad me encantó. Sí, es muy Me padre. encantó cómo se armaba la historia, y sobre todo la primera escena del niño. Sí. Creo que esa es la parte de la tragedia, es Sí. la parte psicológica Sí, fuerte. sí. Y me llama la atención cuando ella despierta y que pregunta quién soy. Entonces dices, bueno, Sí. es que allí hay un conflicto de almas, ¿no? Bueno, es lo Sí, que yo claro. entiendo, conflicto de almas. Ujú. Y también el efecto que hacen sobre ella cuando ella va a matar a uno de los se ve como roja, o sea, esa luz roja Sí. que la hace ver más, no sé, más, Claro. más de asesina, ¿no? Pero bueno, esta película sí me ha gustado bastante. Es muy Y padre. luego lo de naranja mecánica, Sí, dice, no, es a mí se muy me hace padre. que sí cubre, Sí, igual la vio y dijo, mira, ahí tengo ya la... Ya, la novela es la novela de Burgess, pero ese tipo de personaje es como el que va a ser Alex. Y no sé si ¿no? también, ya estoy debrayando, pero no sé si se adelantó también al exorcista por esa cuestión de las almas, Sí, un poquito así. sí, pues sí. Como que Finalmente se es una adelantó posesión. al exorcista, ¿no? Finalmente es una posesión, o sea, lo que está dentro de ese cuerpo no es Cristina, es Hans. Ajá, Entonces, pues la mente y la sed de venganza de Hans, que aparentemente había sido un personaje muy pasivo y que todo el mundo lo maltrataba porque era el hijo del ejecutado y que tú vas a hacer lo mismo y no sé qué, pues no se quedó tan pasivo al final de cuentas, en otro cuerpo se venga. Pero no solo se vengó él mismo, se vengó a Cristina, porque Exacto. si él se fue También. a la horca Claro. o a la guillotina fue porque guardó el honor de Cristina Exacto. al no decir, Así pues es. dónde Exacto. estaba, ¿no? Ante un padre Sí, que sí. entre más rápido se la quitaran mejor, ¿no? Ahí está Frankenstein, el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? No te quiero ver, eres un monstruo, ¿no? Pero soy tu hija, no te quiero ver, no quiero que me vean contigo, me da pena que me vean contigo. Y eso en la novela provoca toda una tragedia, ¿no? Ahora, lo que mencionabas hace rato que es muy importante del reflejo, en la novela el monstruo no entiende por qué es un perseguido hasta que llega a un río, se asoma y ve que es una abominación. Y hemos visto en varias películas hasta ahorita cómo hay el momento del reflejo, donde el monstruo se entera de quién es, pero aquí, pues bueno, Papa Playboy, ¿no? O sea, esto es algo muy diferente. Tenía Pero ahí, Sí. cuando él le dice Cristina y cae en conciencia de que mató a alguien. Claro. bueno, yo tenía miedo de que, Sí. de que nunca viéramos la esencia de Cristina, que siempre fuera Hans, ¿no? Ajá. Pero no, al final No. él le dice, oye, no fuiste tú, como tratando de Claro. rescatar a Cristina. Sí. Fue Hans. Y ella le dice, no, o sea, sí, ya hice lo que tenía que hacer, entiendo perfecto, y yo ya acabé y ya me voy, ¿no? Tengo que hacer pero lo que esa tengo fue que hacer. Cristina la que- Claro. No hay la victoria del más allá. Finalmente Cristina, a la que nunca le quisieron contestar quién era, acaba tomando Sabiendo conciencia y acaba inmolándose porque sabe que ella no es ella. Ella es una especie como de cascarón. Ella está vacía porque Hans está dentro. Y al aventarse, y bueno, suponemos que el personaje muere, pues tanto Hans como Cristina ya van a poder descansar, pero no sin la venganza de por medio, ¿no?
Y que bueno, ahora con todo lo que vemos y oímos y toda esta violencia. Pero Hans le paró porque pudo Sí. seguir, ¿no? Échate a los sí. policías que también fueron No, acaba bien con mala todo el onda. pueblo lo odiaba, pero estos tres pues fueron los principales culpables del otro, ¿no? Podría echarse al propio Frankenstein, También. pero bueno, pues el otro sabe muy bien cómo tiene el sartén por el mango, ¿no? Pero es una película padrísima, qué Sí. bueno que la pudimos ver. Adelante, amigo. A mí lo que me gusta de esta película, que me gustó, fue el manejo de las sombras. Sí, Hay una escena que me gustó mucho donde está Cristina cambiándose y hay un crucifijo de este lado. Sí. Entra la luz, se ve padrísimo, así como da el reflejo Sí. hacia Cristina que está cambiando. Sí. Y también cuando llama a los hombres, que entra a la trastienda o al trasbar, como se Sí. llama, y entra y nada más se ve parte del cuerpo agarrando el machete o lo que Sí, sea. sí. Eso me gustó mucho, cómo manejaron todo lo que fue el manejo. Vamos regresando un poquito al expresionismo alemán, vamos regresando al manejo de sombras, del terror, de todo ello, ¿no? Que por ejemplo en la película de ayer es muy clara. Sí. O sea, hay muy poca sombra, todo ocurre como a plena luz y lo podemos ver perfectamente. Aquí como hay elementos mucho más siniestros que la creación de un monstruo, que es lo que dice Scorsese, dice que esta película no se quedó en el plano de Frankenstein reanimando un monstruo, un cadáver y lo vuelve monstruo, no, aquí él se quiere robar algo importantísimo que es lo que nos define a cada uno de nosotros, que es el alma. Entonces sí es así de, no, es una idea súper distinta. Y la película lo maneja perfectamente bien, o sea, hasta el final, ¿no? Sí, digo, habrá huecos por ahí, habrá 2, 3 actuaciones también de repente muy pasadas, en fin, hay cositas, hay detalles, pero es de las obras de Hammer más aventadas. Luego vendría Dr. Jekyll and Sister Hyde, y ahí sí ya como que todo el mundo entendió la metáfora muy dura, ¿no? Pero bueno, era de eso se trataba. Vamos a jalar a los monstruos del clasicismo de los 30 a la modernidad. Ahora, Hammer finalmente tiene que decir hasta aquí, y las visiones que veremos la semana que viene, pues ya son en ese tono de parodia nostálgica de Mel Brooks, y el tono completamente guarro de Paul Morrissey y de Andy Warhol, ¿no? Entonces, pues esas son nuestras películas de la semana que viene. Y en la modernidad también viene, en la película lo dicen incluso la palabra psicología, y creo que era acá clave, porque están hablando del alma, de ir más allá, ¿no? Como la mente. Y entonces eso como que ubica también al espectador. Sí, sí. Ya pasó Psicosis, Acuérdense que Hitchcock casi echa a perder la película los últimos 10 minutos. Ya que pasó lo de Norman Bates y que Norman Bates está encerrado, digo, ya tuvieron 65 años para verla, no tengo yo la culpa. Y de repente entra un pinche psicólogo. A mí esa parte de Psicosis yo le adelanto. Porque entonces Martin Balsam, que además era un actor muy malito, empieza, bueno, casi así enfrente del público del cine Diana, ¿no? Les voy a explicar qué pasó. Las anteriores hora y media que acaban ustedes de ver, pues Norman Bates, y que su mamá se llamaba Norma, y entonces los cachó a ella y al amante, y todos los quemó en la cama, pero entonces él la guardó en el sótano, y entonces él asume la personalidad de la madre, y cuando hay un impulso sexual de Norman Bates, entra Norma y mata a las chicas. Y tú así de, güey, ¿de veras? Bueno, era 1960, Hitchcock también se estaba protegiendo de que no lo fueran a cancelar en su momento y le fuera horrible, porque además era un proyecto muy, muy personal y muy demandante, y donde él había puesto toda su lana, entonces sí se protege mucho. Pero a partir de que sale este psicólogo chafa que es Martin Balsam en Psicosis, y que luego afortunadamente la película vuelve a ser gloriosa el final, cuando está el otro ahí con su cobijita, ¿no? Y dice, ay, miren mi hijo, ay, este muchacho, qué mal. Dice, pero bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Dice, mira, una mosca aquí en la mano. Dice, pues no la voy a matar. Dice, para que digan, ella es incapaz de matar a una mosca, ¿no? Y luego viene el montaje del coche que van sacando del pantano, la sonrisa de Anthony Perkins y cómo se hace una calavera entre los dos.
Ahí el maestro Hitchcock se vuelve a redimir y vuelve a hacer la obra maestra. Pero ese pinche psicólogo, pues ya por eso se puede entender una película como esta y el público de los 60 lo puede entender perfectamente. Ah, claro, pues es un relato de venganza. Ah, claro, los dos eran los monstruos del pueblo, Hans y Cristina. Entonces ahora están en el mismo cuerpo. Ah, claro, y entonces ahora la venganza es tanto de Cristina como de Hans. Y en el momento en el que ya se consumatum est, Cristina, vámonos, ya no tiene ninguna razón de existir. Y bueno, Víctor Frankenstein, el varón Frankenstein, conseguirá otros cuerpos y se podrá hacer otros experimentos porque todavía tiene 2 películas que le deben, ¿no? Adelante. Bueno, yo me perdí las primeras escenas y sí. Estaba como que sí será esta y estaba a punto de buscar en las redes si sí era esta, Sí. porque la dudaba mucho, como que veía una historia totalmente diferente, no veía ningún Frankenstein. Y Frankenstein, No, ahora sale y yo Frankenstein, sí, sí. y a mí me encanta la Sí, novela sí. original, me encantó Claro. la novia de Frankenstein, entonces estaba fascinada y ahorita ya como que me desanimé un poquito y luego justo en la escena donde se muestra el tumor que tiene Sí. Cristina en la cara, como que sentí la esencia de Mary Shelley de Del la monstruo. historia original Claro. y dije, ok, Sí. creo que esta va a ser la monstruo en esta ocasión. Y después empezaron, no, fue un poquito antes, que Hans, que el hijo del asesino, y yo no entendía mucho, pero dijo que ya, creo que todo el pueblo, porque se veía que era un pueblo pequeño, de esos que se conocían entre todos y todos sabían todo de todo el mundo y eso, creo que va a ser el otro monstruo. Y luego ya Sí. que pues resulta que eran amantes y todo eso, ya entendí un poco la relación. Y también me Sí. gustó mucho la transformación del Dr. Frankenstein, porque las otras veces que lo había visto, ni en el libro ni nada, no me fascinaba, como que no me encantaba ese personaje. Se me hacía muy simple, no me atrapaba verlo, ni leerlo, nada de él. Y en este me encantó su cinismo, su inteligencia que asusta, me cayó muy bien, no sé. Me Sí, cae es muy un- bien. es un Y cómo le personajazo. contesta a la gente, que al final es gente grosera, es gente que terminan siendo los monstruos realmente. Eso también me encantó, como es grosero pero sutil y pues Sutilmente demuestra su grosero, inteligencia, sí, claro. o sea, todo de eso me encantó Claro. también. Qué bueno, sí, cuando yo vi que entraste dije, ay, bueno, a ver si sí la capta bien y no, porque sí, o sea, si uno la empieza después y dices, ¿y Frankenstein a qué hora sale? ¿A qué hora sale el monstruo con los tornillitos? No, esta es una reelaboración muy inteligente de Frankenstein que habla más que nada pues de la crueldad, habla de la venganza, habla pues de una cuestión transgénero muy importante, de que ahora hablamos de eso todos los días. En 1967 sí la gente se quedó como, o sea que sí, pues sí, es un monstruo trans. Es el primer monstruo trans de la historia del cine que tiene todo menos ser monstruo. O sea, si te encuentras ese monstruo en la calle y dices, donde quieras, ¿no? O sea, te va a matar, pero bueno, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta que teníamos para este fin de semana con la Hammer. Nos vemos el sábado para Frankenstein Jr., nos vemos el domingo para Carne para Frankenstein, igual 17 horas las 2 funciones. Y recuerden, bueno, a partir del 23 va a estar el Frankenstein de Guillermo del Toro. La función nuestra es el sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde. La vamos a ver en la sala de allá y al final la vamos a platicar y con eso cerramos el seminario. Recuerden el ciclo de monstruos de las 8 de la noche los jueves, que está el maestro Ramsés y las va a comentar él, los monstruos clásicos de Universal, y también nuestro trago conmemorativo que se llama el Prometeo Eterno, que lo pueden pedir ahí en la barra. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal les A mí cayó? me gustó mucho. porque A lo mejor por eso disfrutaste más la película. Sí. Quién sabe qué le ponen, pero se ve muy bueno. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos el sábado a las 5. Muchísimas gracias.